dice que le retiran ya el apoyo a Ucrania y dicen que le apoyan a Israel para que siga invadiendo Palestina. Esta crisis y esta confrontación multipolar, la crisis y los efectos de la guerra está trasladándose a los países desarrollados, si vale el término, y esta crisis se va viendo principalmente que se está afectando a las capas medias y a las capas empobrecidas por esta crisis. Y lo que ha sucedido aquí en el país, la juventud principalmente expresó su adhesión en el proceso electoral para que gane las elecciones Noboa. Existió al inicio una expectativa, pero poco a poco esa expectativa se ha ido cayendo. El hecho de haber llegado a un acuerdo con el Partido Social Cristiano para tener una mayoría en la Asamblea y con el correísmo es una muestra que hay un acuerdo de la impunidad y el atraco. Digo esto porque se distribuyeron las comisiones y comenzaron a llegar las leyes. La última ley de economía lo que ha hecho es perdonar las deudas que tenía que recaudar el Servicio de Rentas Internas por más de 4.600 millones de dólares. Entre esas deudas están las deudas de las empresas del presidente de la República. 200 Pero eso se dice que no y pico de millones. Aparentes aplica solamente para los intereses de la deuda, no es la deuda, sino que eso es lo malo, don Mario. Mire, el problema es el siguiente, no es solamente el problema de los intereses. A ver, en este momento está debiendo aproximadamente las empresas Noboa cerca de 193 millones de dólares. Y en ese proceso, así sea la condonación o el perdón de las deudas e intereses, no es $1, son millones de dólares que le va a servir automáticamente para invertir en la educación, en la salud, en la vivienda y en generación de empleo. Al pueblo ecuatoriano, cuando le sacan un sucre, digamos $1, le duele. Y cuando van a la escuela y no tienen una infraestructura adecuada y van a los hospitales y no hay medicinas, así sea $1, les sirve Mario, para la sociedad. Pero ese es el problema en este país, de todo nos quejamos. No hay gobierno perfecto. En los últimos años, en los últimos 40 años vengo escuchando lo mismo a la clase trabajadora y laboral, quejándose de todos los gobiernos, quejándose de los hospitales, de las medicinas, de todo. ¿Cuál es el gobierno perfecto? ¿Qué gobierno queremos? Un gobierno que se sintonice y conozca verdaderamente la realidad. El problema no es el color, el problema es la concepción, cómo se mira al país en los actuales momentos y cómo salir a la crisis. Perdone que le interrumpa, pero si coge un país que quebrado, no hay ni sueldos para noviembre, peor para diciembre, la caja fiscal en cero, con deudas que hay que pagar internacionalmente, ¿qué le queda? Recuperar el dinero de esta manera, perdonando intereses, multas y ver si así los deudores pagan y puede de alguna forma tener recursos económicos. El presidente Noboa sabía en qué condiciones está el país. Los humildes, los pobres, los dirigentes, todos sabemos la situación del país. Pero no, pues suponíamos que era tan grave. No es que no sabían. Sabían clarito que había aproximadamente cerca de 9.000 millones de déficit. Eso no es de ahora, eso se viene arrastrando desde el inicio del gobierno anterior. ¿Ya? 9.000 millones de dólares. Nosotros decíamos, si hay 4.600 millones de evasores de impuestos, cobremos. Esa podría ser una solución. Uno. Claro. Dos, renegociemos las frecuencias o el servicio que presta Porta y Movistar para que sea beneficioso para el país. Renegociemos los contratos con la venta anticipada del petróleo con China y planteemos la moratoria de la deuda externa por unos 10 años hasta que se reactive. El problema es que los gobiernos lo que hacen es
aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es que cuando usted no paga la deuda al banco, claro, ya no le dan más. Yo voy al banco y al banco condiciones, pues. se propone una renegociación. Por eso, pero ya no le presta nada más. Le hace pero le da un respiro. Le da un respiro para poder actuar. Claro, es que le dicen, a ver, renegociemos la deuda, si usted debía, por decirle, $1,000 millones, los bancos le renegocian la deuda a base de los 1,000 millones y no tomen en cuenta que ha pagado 500 millones. Esa es la renegociación. O sea, usted sigue, pero crece la deuda en vez de bajar. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted, si reactiva la economía, va a tener capacidad de pago. Si no hay reactivación de la economía, tiene que coger la plata que es de la educación, de la salud, de la vivienda, de las medicinas, etcétera, para pagar la deuda externa. ¿Qué hace ahora el trabajador con $10? Ni para el pasaje. Es decir, el presidente de la República cree que no tienen derecho los trabajadores a tener un sueldo digno y una vida digna. $10, ¿qué elevación de salario puede ser? Parece una burla, ¿no? Pero es una burla. Es que 30 centavos en el bus. Ahora, don Mario, pero no le escucho, por ejemplo, hablar a usted de los subsidios. Este país, los subsidios lo destrozan. El cilindro de gas, el costo real es de $15. Aquí subsidiado $1.50, $2 en un cilindro de gas. Don Mario, $10,000 millones se llevan las Fuerzas Armadas, la policía, el Seguro Social en el Ecuador. $10,000 millones en subsidios solo estos 3 organismos. Así no vamos a sobrevivir nunca. Mire el problema del tema de los subsidios. Sube la gasolina, sube el gas, sube todo. Y los salarios se quedan congelados. Entonces no es una medida que vaya a resolver la economía de los hogares ecuatorianos. Debe ser retirado el subsidio a los que calientan las piscinas, los saunas, los turcos, por supuesto. Hay que focalizar con gas, el con subsidio gas doméstico, ¿ya? Entonces a ellos hay que apuntar, pero no a la ama de casa que compre el cilindro en $3 que le va dejando la camioneta, a subirle a $10. Si con seguridad no le alcanzan ni los $10 que le ha subido el presidente Noboa. Ahora, don Mario, le comento, ese datos el día de ayer dio a conocer la percepción ciudadana sobre el presidente. Tiene 4 puntos más, supera los 60%, el 60% de gente que ve con buenos ojos lo que está haciendo el presidente. Mire, doña Pati, recordemos lo que Lazo al inicio de la presidencia llegó al 75% y terminó en el 4% en menos de 2 años. Entonces, el problema es que aparentemente... Viene año político también. Sí, y viene un año electoral. Entonces, el blanco va a ser el presidente de la República y el blanco van a ser las administraciones municipales, las alcaldías y las prefecturas. Así comenzó Lazo y mire dónde cayó Lazo. La asamblea estuvo con un 60% y la asamblea terminó con un 0.%. ¿Cómo le ve a la asamblea actual? Yo creo que la asamblea es la misma de antes. Está entre toma y daca para tapar la impunidad, para que no haya los juicios políticos, ¿sí? Y para ir proyectando el nuevo escenario político, que el próximo año, que es año electoral, se va a romper esa unidad, porque cada uno, o esa alianza de la impunidad, cada uno va a buscar sus espacios. El Partido Social Cristiano va a sacar su candidato, el movimiento de Noboa va a ir a la reelección, el correísmo va a tener sus propios candidatos y los otros partidos políticos también van a tener sus candidatos. ¿Por qué quieren el poder, don Mario? Usted, por su experiencia, usted que es un viejo luchador, ¿para qué quieren el poder si está el país hecho pedazos? Para resolver los problemas de la población. El problema es que solamente ven los intereses de los grupos económicos y no ven los intereses del pueblo. Entonces aquí necesitamos un gobierno que mire los intereses del pueblo y resuelva las necesidades del pueblo ecuatoriano. Pero Correa nos vendía esa idea sí, por eso y ha sido vil atraco. Totalmente. El problema es de formación ideológica, política. Si tenemos la mente que de la política se va a aprovechar o se va a enriquecer de la noche a la mañana, eso no es política. Bueno, pero el robo no es ideológico, pues ese es un atraco, eso es hacer por eso es que el problema es que son delincuentes los que han ingresado. Eso es delincuencial. ¿Ya?
Mire cómo está en este momento en la propia asamblea la disputa. ¿Cómo puede ser posible en los actuales momentos que le salven del juicio político a Santos Alvite, dejando sin mayoría en esa comisión? Una. Dos, ¿cómo puede ser posible que se haga el mismo mecanismo de tráfico de influencias y diezmos en diferentes provincias del país? ¿En dónde estamos? ¿A qué vamos a la asamblea? Pero es una práctica común. No. Todos lo han hecho y parece no que es todo la el práctica. mundo... Aquí, quienes deben ser los representantes deben ser gente directa del gobierno para que responda políticamente. Aquí, el ingeniero Vargas tiene una trayectoria familiar de la democracia cristiana, vinculado a las cámaras de la producción. Ellos aplauden. Escucha, vinculado a las cámaras de la producción. De lo que yo conozco, un próspero empresario que no necesitaba la bendición de nadie en absoluto si el nombre de él estaba, porque el perfil es más que suficiente para no ser nombrado por un tráfico de influencias. Y yo le deseo públicamente éxitos al ingeniero Vargas. Ingeniero Vargas, hemos tenido varias oportunidades para discutir los problemas de los trabajadores y de los empresarios, y siempre hemos coincidido en algunas cosas, como Vea, don Mario, el nuevo código laboral, que se necesita un nuevo código laboral, y en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Tungurahua? Los representantes que han estado en la asamblea no han respondido a las necesidades de la provincia. Dígame de los asambleístas, ¿qué han propuesto para Tungurahua en todo su trayectoria? Es que ahí le van a decir, verá no hay como leyes, usted, verá no hay como leyes hay una provinciales. contradicción de don Mario, ¿no? Verá que el asambleísta tiene que legislar y fiscalizar. Las leyes son nacionales. ¿Por qué pregunta usted qué han hecho para Tungurahua? Porque le digo una cosa. Las leyes son nacionales. Si alguien hace alguna gestión, antes eran provinciales. Pero ¿cuál es la gestión del asambleísta? Es la iniciativa que tiene que tomar en la asamblea para, por iniciativa propia, presentar un proyecto de ley nacional. Exacto. Nacional. Y para ser atendido, ¿qué requiere usted? Ser parte de una mayoría para que le aprueben. De lo contrario, usted queda pésimamente mal. A ver, permítame. Si usted logra elaborar una ley, un proyecto de ley, va recogiendo las firmas de los diferentes bloques. Antes de presentar, está socializando y al mismo tiempo le están sugiriendo algunos cambios. Recoge eso. Es una práctica que se puede hacer en el municipio y en asamblea. Recoge. Ya. El tema de las ideas, de las iniciativas, de las propuestas, de los cambios, de la motivación, de los articulados, etcétera, etcétera. Y ahí les compromete a los jefes de bloque para presentar en conjunto esa iniciativa que se apruebe a nivel nacional. Quizás yo comparto plenamente con usted, incluso podrían fiscalizar y decir, vea ministro de Obras Públicas, ¿por qué no tenemos entradas y salidas buenas en nuestra provincia, que son la única provincia olvidada, abandonada? En eso comparto. Lo lamentable es que muchos de nuestros representantes están por el voto popular. Sí, por eso es que el pueblo ecuatoriano, para votar, tiene que razonar y analizar detenidamente. No porque le mataron a Villavicencio, se apropiaron la votación de ese sector para subir. Recuérdense que Novoa estaba como en sexto lugar y termina ganando las elecciones. Y Acu estaba en segundo lugar para entrar a la segunda vuelta. Pero por una serie de problemas y de cambios en 15 días o 3 semanas, cambió el tablero electoral y por ahí entró Novoa. Entonces, y digamos, no porque Tungurahua ha votado el 75% a Novoa, a favor de Novoa, ya es una votación derechista, ¿no? Porque no es una votación sino coyuntural. Exacto. Del momento. ¿Ya? Usted recuerde que... Votaron contra Correa, se podría entender también. Puede ser el correísmo. No son novoístas. Nosotros estamos analizando el comportamiento de esa votación. ¿Qué votación se fue? ¿Cómo votó Pachacuti? ¿Cómo votó el sector de la izquierda? ¿Cómo votó el sector de centro? ¿Y cómo votó la derecha alrededor de la composición general de la votación que sacó el 75%?
cómo fue el comportamiento. Los dirigentes orientaron al voto nulo, los dirigentes orientaron a votar por Noboa en contra del correísmo, o los dirigentes también llamaron a votar por el correísmo para que entre la asambleísta Mayorga, porque no debería haber entrado. Claro, si hubiera lógica, ella no debe estar como asambleísta. Una concejala no tenía candidata a la alcaldía y entra con 14,000. Don Mario. Entra la Esa otra. Es una buena campaña, es una buena campaña. No es tanto así, porque el Felipe Bonilla saca 3,000 votos y la concejala saca aproximadamente como 14,500 votos. Y entran al consejo. Es que hay que tener plata para la campaña y plata para los que manejan los números y cuentan los votos. Pero yo quiero... El que cuenta los votos es el que pone las dignidades. Yo quiero insistir en esto, en que nunca estamos de acuerdo con nadie. O sea, definitivamente, ¿cómo hubiera sido un gobierno si Yacu ganaba? ¿Quién hubiera comandado la provincia de Tungurahua? Bueno, mire, el líder Mario Mayorga. No es eso. ¿Por qué le digo? ¿A quién hubiera llevado como colaborador? Yo quiero indicarle, usted no es amigos. Usted recordará cuando Lucio Gutiérrez ganó las elecciones. Le nombraron a Mario Mayorga como gobernador. Y yo les decía que no. Porque la actividad política se le hace desde abajo. No solamente dirigiendo desde arriba y aplicando cosas que no corresponden, ¿no? Y se lo hace realmente en consenso con las fuerzas, ¿ya? Y ustedes recuerden quién fue el gobernador en ese entonces, fue el doctor Francisco Pérez Sanz, que fue diputado nacional y lógicamente no pasó nada. No, hizo una buena gestión, recordará. Hizo una buena gestión, no podemos negar, ¿ya? Pero después, ¿qué pasó? Claro, cayó Gutiérrez y se fue también los gobernadores. Recuerde, doña Pati y usted, Osvaldo, aquí se nombraban gobernadores y reinas en el Club Tungurahua. Eran destinados. Ya estaba armadito quiénes van a ser los gobernadores. Ahora por lo menos están en acuerdos o decisión de los partidos. ¿Se está sí o no? Así mismo. Don Mario, ahora tenemos alcaldesa indígena y prefecto también indígena. Yo quiero decirles, y yo ya dije anteriormente esto, el poder económico cooperativo y la experiencia de Manuel Caizabanda les llevó a la alcaldía y a la prefectura. Ese fue, digamos, una victoria del movimiento indígena y popular. De igual manera, creo yo que se generó mucha expectativa. Y yo también decía pues que el poder económico, porque ahora tienen el poder político y económico. Yo le he llamado el poder económico financiero y el poder político administrativo. ¿Sí? Hoy se puede hacer muchos cambios. Se puede hacer muchísimas cosas, pero ¿cuál es el problema? Es que no hay la claridad qué tipo de ciudad queremos. Ustedes han escuchado algo decir una visión hacia dónde queremos llevarle a Ambato. No, la gente solo dice, no hacen nada, pero no dicen qué es lo que hay que hacer. El problema no como dan tal ideas es que el plan estratégico de Ambato no ha sido con la participación de todos los actores. Han estado por un lado las cámaras de la producción, han estado por un lado los sectores sociales y les están utilizando ahí a unos dirigentes para decir que son la participación ciudadana. Pero mucho hemos hablado ya del 2050, aunque no hemos definido, o por lo menos no trasciende qué megas obras comprenden, cuáles son las necesidades, cómo va a cambiar nuestra ciudad y como lo más importante, cuál es la visión de la ciudad, hacia dónde quiere llegar, qué esquema quiere ser. Por ejemplo, Baños es turístico y se lo ha definido como tal. Ambato no se sabe qué. Ambato es comercial pero es netamente desordenado. Claro. Entonces, pues le digo, por ejemplo, en este momento están haciendo el plan 2050. Hicimos nosotros el plan 2020 y se ha hecho algunas obras, pero en el tiempo. Ahí tiene que ver el mercado mayorista, el nuevo Camal, tiene que ver el centro Falta el centro de transferencia, ese no se ha hecho realidad. Es el centro de transferencia, falta un centro de exposiciones, bueno, algunas obras, macro obras. ¿Por qué se hizo eso? Porque se tenía la visión y se tiene la visión de que es Ambato netamente comercial, como lo establece el plan de desarrollo local.
Entonces se hizo esa infraestructura, pero no miraron el desarrollo de la crisis que genera desempleo. Y como genera desempleo, se genera para subsistir actividades y emprendimientos que se ubican donde quieren. Claro, cuando la informalidad va creciendo la informalidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Las administraciones han perdido el norte, la visión. Sí, la crisis aumenta, va a aumentar la informalidad. Necesito tener aquí espacios para poderles ubicar y darles un espacio digno. Pero bueno, espacios sí hay. Espacios es lo que más hay. Claro. Ya, entonces, ese es el problema. Ya. Entonces, como no hay una visión clara a dónde queremos que se vaya la ciudad, queremos una ciudad comercial, limpia, ordenada, segura, para que mejore los ingresos, que mejore la calidad. ¿Cuántas universidades tenemos? ¿Cómo es que la academia aporta al proceso de reactivación? O sea, todos tenemos que arrimar el hombro, no solo reclamar. Por eso es que me pongo yo en una posición, yo no reclamo. Yo propongo y exijo que se atienda a las demandas de los diferentes sectores. Pero para tener éxito eso se necesita el poder, coyunturas, apoyos. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que meterse, involucrarse en la política directamente. Pero cuando le dan el espacio y no le cierran las puertas. Claro. El problema es ese. Les cierran las puertas, no les dan oportunidad, se creen dueños de la verdad. Cuando el momento que se desarrolla, miren, el desarrollo del Consejo, todos intervienen, nadie propone, nadie apoya una moción, nos quedamos en el discurso, se diluye, ni someten a votación nominal en algunos casos. Les falta procedimiento parlamentario, ¿verdad? La práctica les falta, la práctica. ¿Ya? Y presenten iniciativas. De lo que yo conozco, no quejas. Gonzalo Callejas presentó una ordenanza de medio ambiente. Ahí está. Ahora el PUX, un PUX mal hecho. PUX mal hecho, patas arriba, implementado por técnicos trajeron de gente Cuenca, de afuera para que hagan el PUX de Ambato. Hacerle pedazos y le paró la reactivación económica en la construcción, que genera trabajo para los cerrajeros, para los albañiles, para los volqueteros, obreros, etcétera, etcétera. Y el que vende la comida. Entonces, con eso, ¿qué hace cuando tienen ahora un área en el sector norte, un área en el centro? Con normativas totalmente diferentes a las necesidades y a las realidades. Entonces, yo he llegado a la comisión, se van a unir 2 comisiones. Esas 2 comisiones no saben hasta ahora qué mismo va a ser. Si va a ser reforma, va a ser en cambios, no saben, es decir, pero tienen hasta mayo. Yo he planteado que todas las normativas anteriores al PUX deben respetarse y deben mantenerse porque no puede aplicarse la ley retroactivamente. Y ese es el problema. ¿Cómo puede ser posible que el municipio no haya aprobado, el consejo no haya aprobado un presupuesto? Tendrán que responder, sea individualmente o colectivamente, quienes determinen los órganos de control el gasto de ese presupuesto. ¿Cómo puede ser posible? Pero es que dicen no hubo o no abundó la información. O sea, no es tan grave. No crea porque el momento, si no están bien hechos los estudios, claro, hay algunas falencias. Si no está bien hecho es que, por ejemplo, ahí es. Don Mario, están hablando de $5 millones que supuestamente se van a destinar para consultorías y dicen es un valor extremadamente alto. ¿Por qué no basamos ahí, por ejemplo, apoyos de la academia para que nos realicen estudios de diferentes obras? No, y el propio municipio tiene técnicos. Yo debería decirle, doña Pati, usted es inteligente. Lo que acaba de decir es la verdad. Porque aquí nos han vendido estudios entregando kilos de papel. Y con cientos de miles de dólares gastados. ¿Y qué pasa? Entregados a dedo. En algunos casos recordará usted que eran los mismos estudios que presentaban en Riobamba, presentaron aquí, caso copias de bomberos. Y en algunos casos se olvidaron de borrar la ciudad. La ciudad. Y nos metieron y decía, en vez de decir Río Ambato, decía Río Tomebamba. Sí. Me acuerdo claramente. Otra de las cosas, doña Pati, lo que usted dice. En el mercado mayorista yo presenté una propuesta de que se haga el plan maestro de comercialización y se asignó aproximadamente $45,000.
Si no se hace con la participación de la academia y de Corpo Ambato a través de un convenio, y que ingresen ahí el centro agrícola, que entren los representantes de los productores, de los comerciantes y también de los niveles de trabajadores y empleados de la empresa pública municipal Mercado Mayorista, no vamos a lograr hacer un plan maestro de comercialización. Va a ser una carpeta y se llevan el billete. Ahora, con esa experiencia, para llegar a esto, tuve yo una experiencia, nos abrió las puertas a los comerciantes y a los productores el señor prefecto. ¿Y quiénes participaron desde el inicio? Servicio de rentas internas, aduanas, representantes de los productores, de los trabajadores, de los... Como debe ser, con la participación de vinieron clientes de la internos y externos. las aduanas para el control externo e interno. Y ahí, ¿qué pasó? En varias reuniones con la doctora Lilian Villavicencio, logramos, mi estimado Osvaldo, elaborar todo el perfil para el plan maestro de comercialización. Se hizo los términos de referencia y lamentablemente se cayó ese proceso por más de $55,000 para tener el plan maestro de comercialización provincial. Y el otro debía haber sido desde el municipio, el plan maestro cantonal. Bueno, pero se dejó solamente muchas gracias, don Mario, que se haga el plan maestro de comercialización del mercado mayorista. Mucho más tiempo para conversar y analizar todos los temas. Nos hemos extendido lo importante de lo nacional es al local. Busquemos el camino ideal para alcanzar los logros apetecidos, las necesidades de Ambato y la provincia de Tungurahua. De lo contrario, seguiremos solamente en la queja. Hoy se han planteado importantes soluciones, pero es la responsabilidad de las autoridades. Porque nosotros lo que hacemos es canalizar recoger los temas. opiniones. Mire, yo creo que debe volverse a hacer una audiencia pública, que eso le determina la ley de participación ciudadana, para nuevamente consultarle a la gente. Y se tiene desde los 6 primeros meses. Ahora se presentan los informes cuatrimestralmente. Pero en los 6 primeros meses, al 7º mes, pueden plantear la reforma al presupuesto, pero recogiendo las opiniones de todos los actores. Caso contrario, se queda solo la señora alcaldesa y determinados concejales. Y yo puedo decir que de los 13 concejales que existen, todos son buenos, todos tienen capacidad. El problema ¿dónde está? Es que necesitamos un vicepresidente o vicealcalde como intermediario, el mediador. El ingeniero Patricio Mosquera. Él coordinaba, cuando era vicealcalde, coordinaba todas las comisiones, veía las ordenanzas como van. Había diálogo antes de las sesiones. Claro, pues, y todo se aprobaba. Yo presenté 8 ordenanzas. ¿Y cómo no va a sentirme contento cuando el doctor Marcelo Roballo, a quien envío muchos saludos y espero que mejore su salud, pues él decía: Mario, ¿me permite hacer un aporte en su propuesta? Añadir. Encantado, mi doctor, por su experiencia. Y así se presentaron las ordenanzas y se aprobaron las ordenanzas. Terminaba la sesión y nos íbamos a la salita a conversar. Teníamos una relación, todos los 13 concejales, de una manera, ¿qué le digo? Teníamos las diferencias dentro del consejo. Pero siempre había amistad y cordialidad, ¿no? Amistad y cordialidad. Intereses por la ciudad. Termino deseándole, Osvaldo y doña Pati, pues unas felices fiestas de Navidad y un año 2024 de éxito, de salud y de dinero, porque dinero, como dice... Usted está diciendo salud, dinero y amor. No, mi papá sabía decir, el que tenga estas 3 cosas, salud, dinero y amor, no la tire. Muchas gracias. Lo mismo para usted, don Mario. Es recíproco. Ha estado con nosotros en vivo don Mario Mayorga, el líder popular, a quien lo hemos invitado. Vea usted, salen cosas buenas. Ahora todo queda en manos de las autoridades para que les encaminen, socializando con el pueblo, escuchando. El diálogo es importantísimo, definitivamente. Muchas gracias, don Mario. Que le vaya bien. Pausa para comerciales. Volvemos enseguida en Extrema 92.5. Ya volvemos.